Estamos en la materia de Matemáticas 2 y somos el grupo teórico número 14, ¿verdad? Este día vamos a iniciar con la primera de 3 unidades. La unidad 1 es la integral indefinida, ¿verdad? Vamos a ver también el tema específico de la antiderivada y algunos conceptos de los diferenciales, ¿verdad? Yo soy la ingeniera Lucía Ortiz, que va a estar con ustedes este día. Bueno, vamos a iniciar entonces viendo sobre la antiderivada. Nos recordamos que ya en la matemática 1, ¿verdad? Los que le llevaron el ciclo pasado, aprendimos cómo derivar, ¿verdad? Vimos algunos métodos como derivar, ¿verdad? Y en esta materia lo que vamos a hacer es aprender sobre la antiderivada, que básicamente es un concepto, ¿verdad? Un concepto como contrario, una operación contraria a la derivada. A eso le llamamos antiderivada. Entonces, si antes aprendimos a cómo derivar, ahora vamos a ver cómo el proceso contrario. Veamos a qué se refiere esto. Por ejemplo, ahí ustedes tienen la definición, ¿verdad? Se dice que una función f, vamos a ver aquí, voy a borrar. Nos dice, se dice que una función f mayúscula, que es la antiderivada de una función f minúscula, ¿verdad? Si f de x, vamos a anotarlo acá, se dice que una función f mayúscula es una antiderivada función f minúscula en algún punto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo. Alguien me dice cuál es la derivada si yo tengo una función acá. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Cuánto sería la derivada de x a la cuarta? 4x al cubo. Correcto, 4x al cubo. Veamos otro ejemplo. Veamos. La derivada de x a la cuarta más 3. 4x al cubo. 4x al cubo. Lo mismo. Correcto. Sabemos que la derivada de una constante nos da 0, entonces volvemos a que es esto mismo. Otro ejemplo podría ser, si tenemos x a la cuarta, pongámosle aquí ahora, menos 5. Entonces vemos que también esto, como dijimos que la derivada de una constante es 0, entonces nos da esto mismo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo puedo ver que la derivada de x a la cuarta, independientemente, acá haya una constante, la derivada nos da esto mismo. Entonces, yo puedo decir que la cuarta más c nos va a dar 4x. Donde c es una constante, sería 3 una constante, una base numérica, y 5 también lo es. Entonces, ¿qué puedo concluir de esto? O sea, que al derivar esta función, yo encuentro que todas me dan eso mismo. Por lo tanto, yo podría decir que la función 4x cubo
¿verdad? La antiderivada de esta función sería una familia de funciones, ¿verdad? Que puede ser es la antiderivada de esta función. Entonces repasemos el concepto. Nos dice que una función f mayúscula es una antiderivada de una función f minúscula si al derivarla nos da la función. ¿Ok? Entonces, repasemos eso. Hemos derivado y vemos que llegamos a lo mismo. Por eso yo puedo concluir que la antiderivada de esta función 4x cubo es una familia de funciones que tiene en común x a la cuarta más un concepto de la antiderivada. Ahí ustedes también en su folleto tienen un ejemplo similar, ¿verdad? Les dice, entonces si yo tengo una función de 2x, la antiderivada podría ser cuadrado más 2, siempre me va a dar 2x. C. Entonces, si se fijan, ¿cómo vamos a comprobar? Disculpe, Que realmente tenemos una antiderivada. Bueno, nosotros la vamos a derivar. ¿Ok? disculpe. ¿Sí? Bueno, creo que hay un problema de conectividad porque a cada rato se está pausando la clase. Hay bastante interferencia. Tal vez pueden revisar eso porque Ok. no, Entonces, quizás el no se entiende. ok, el problema de la conexión, tal vez. Lo que pasa, lo que no se preocupen es que va a quedar grabada la clase, ¿verdad? En caso de alguna parte donde no pueden ustedes observar bien, la clase va a quedar grabada. Oye, lo que pasa es que puede ser algún problema de conexión. Gracias, ingeniera. Ok, bueno, continuamos entonces. Decíamos, ¿cómo vamos a comprobar que, por ejemplo, que esta es una antiderivada de esta función? Nosotros sabemos hacerlo, ¿verdad? Ya podemos derivar. Entonces, simplemente la derivamos y si nos da esto, podemos decir que sí, efectivamente es una antiderivada. ¿Verdad? Recordemos que es la operación contraria, ¿sí? Entonces, ahora que hemos visto esto, pues vamos a continuar. Entonces, también para que veamos la relación entre las dos funciones, ¿verdad? Podemos decir lo siguiente. Si yo tengo mi función f y utilizamos la derivación, entonces encontramos la función f minúscula que le hemos llamado la función, ¿verdad? Esta es la función, la antiderivada. Si la derivamos, vamos a llegar a la función f minúscula. En cambio, si la antiderivamos, que ya vamos a aprender a qué se refiere específicamente, ¿verdad? Ya vamos a ver el concepto de integración, ¿verdad? Entonces, si nosotros antiderivamos, o integramos, ya vamos a ver que es lo mismo, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta función y la antiderivamos, la notación.
Veamos la notación. Veamos la notación de la antiderivada. Como hemos dicho, ¿verdad? Acabo de mencionar que básicamente para encontrar la antiderivada, el proceso que tenemos que hacer es integrar. ¿Sí? Entonces, por ello, la notación es de la siguiente manera. Miren, ¿cómo vamos a encontrar la antiderivada? Bueno, vamos a implementar el término de la integración, ¿verdad? Que es básicamente, así se le llama, a la operación de encontrar la antiderivada, ¿verdad? Que sería la antidiferenciación o integración. Entonces, si antes nosotros derivábamos, ahora vamos a integrar para encontrar la antiderivada. Entonces, ¿cómo le llamamos a este símbolo? Este es el símbolo de la integral. Este va a ser el símbolo de la integral, ¿verdad? Cuando veamos este símbolo acá, significa que vamos a integrar. Ahora veamos a qué nos referimos con f de x. A este le vamos a llamar el integrando, ¿verdad? Que básicamente es la función que vamos a integrar. Veamos acá este de x. Bueno, este es un diferencial. ¿Y qué nos indica x? Nos indica que la variable con respecto a la cual vamos a integrar es x. ¿Sí? ¿Se recuerdan antes? Veíamos con respecto a qué variable derivábamos. Entonces, en este caso, esto nos va a indicar con respecto a qué variable vamos a integrar. En este caso, si se fijan, es un diferencial de x, es decir que la variable con respecto a la cual se va a integrar va a ser x. Sabemos que esta es la antiderivada y c le vamos a llamar constante de integración. Puede ser una constante cualquiera, ¿verdad? Le vamos a llamar constante de integración. Y ahí va por qué, ¿verdad? ¿Por qué se le llama integral indefinida? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede ser una constante cualquiera, ¿verdad? Una constante que la vamos a dejar nosotros cuando integremos en esta unidad, la vamos a dejar solo indicada, más c. Puede ser cualquier constante. Ya más adelante que veamos la integral definida, cuando veamos la integral definida, ahí sí, ¿verdad? Vamos a definir esta constante c. En este caso, en esta unidad, simplemente es la constante de integración y le llamamos indefinida porque es una constante que está ahí. En este momento no la vamos a definir. Ingeniera, Entonces, ¿sí? perdón, cuando dijo antidiferenciación, también se refiere a antiderivada. Sí, o sea que la antidiferenciación es el proceso que se realiza para encontrar la antiderivada, ¿sí? Ok, muchas gracias. Entonces, la antidiferenciación o integración, ¿verdad? Ese es el proceso matemático que realizamos, si se fijan acá está, para llegar al resultado de la antiderivada, más una constante de integración. Ok, entonces ya que hemos visto esto, ¿verdad? Hay que tener clara la notación, no olvidemos, por favor, este diferencial con respecto al cual vamos a integrar y no hay que olvidar la constante de integración. Ya vamos a ver unos ejercicios para que se comprenda mejor, ¿verdad? Cómo vamos a dejar indicado eso. Bueno, ya que hemos visto la notación, vamos a ver un poco de diferenciales. ¿Por qué? Porque si se fijan, estamos incluyendo este diferencial. Hay que ver de dónde viene ese diferencial, ¿verdad? Y lo vamos a ver de forma gráfica. Vamos a ver unos conceptos básicos de diferenciales.
para encontrar o para ver estos conceptos básicos, lo vamos a ver de forma gráfica, ¿verdad? Entonces veamos, por ejemplo nosotros, ahí ustedes también tienen el gráfico en su folleto, tienen un gráfico en donde tenemos una curva y, por ejemplo, hay que recordar algunos conceptos de la matemática 1, ¿verdad? Si se recuerdan, cuando teníamos acá, por ejemplo, 2 puntos, voy a hacer acá el gráfico un poquito más cóncavo para que se logre ver. Ok, entonces si nosotros tenemos 2 puntos, podemos trazar una recta secante, ¿verdad? Recordemos la recta secante pasa por 2 puntos, ¿sí? Entonces, si nosotros queríamos encontrar la pendiente de esta recta secante, teníamos que tener obviamente, ¿verdad?, 2 puntos. ¿Por qué? Aquí tenemos 2 puntos. Esta distancia le podemos llamar delta X, ¿verdad? Que es simplemente la distancia entre este punto y este punto. Le vamos a llamar aquí a esta coordenada, a este punto en el X sub O, y este sería X sub O más delta X, ¿verdad? Sumándole esta posición más delta X. Y por tanto, como tenemos 2 puntos en X, también tenemos 2 puntos en Y. Y aquí tenemos una distancia delta Y, ¿sí? Aquí tenemos las respectivas imágenes, ¿verdad? Y tenemos acá ya nuestro punto. Y tenemos 2 puntos, ¿verdad? Tenemos 2 puntos. ¿Y cómo definíamos entonces la pendiente de esta recta? ¿Cómo encontramos la pendiente de la recta secante? Derivando. Sí, correcto. Pero la pendiente de la recta secante entre 2 puntos, ¿verdad? Encontramos la diferencia en Y, es decir, delta Y, entre delta X. Es decir, ¿verdad? La diferencia de Y entre la diferencia de X. Esto es la recta secante. Pero recordemos que también en matemática 1 veíamos el concepto de la recta tangente cuando veíamos la derivada, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo trazo una recta tangente, recordemos la recta tangente pasa por un punto. Entonces, digamos, yo quiero encontrar la recta tangente en un punto, ¿verdad? En un punto cualquiera. Vamos a trazarla por aquí. Esta sería mi recta tangente. Y ahí sí, ¿verdad? ¿Cómo encontramos la pendiente de la recta tangente? Ahí alguien lo dijo. ¿A qué es igual? Derivando. Correcto, la derivada. La derivada. Entonces, si se fijan, acá la recta tangente pasa por un punto. En este caso, yo lo he hecho tangente a este punto de aquí. Y la recta secante que es trazada entre 2 puntos. Pero ¿qué pasa cuando delta X y delta Y se hacen cada vez más pequeños? Es decir, este punto se acerca con este. ¿Qué pasaría? La recta tangente va a ser muy similar a la recta secante. ¿Por qué? Porque si estos 2 puntos están muy cerca, entonces cada vez la recta secante se va a aproximar a la recta tangente. Cuando este delta X cada vez se hace más pequeño, es decir, los puntos están más cercanos. Y también delta Y está cerca, es pequeño, ¿sí? Entonces, cuando vemos que esto se hace cada vez más pequeño,
entonces vemos que la recta secante y la recta tangente cada vez se van a ir haciendo aproximadamente iguales. Por tanto, yo puedo decir, cuando delta X se va aproximando a 0 y delta Y también se va aproximando a 0, es decir, se van haciendo más pequeños, entonces la pendiente de la recta secante se va también a aproximar a ser igual a la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo digo que la pendiente de la recta secante es aproximadamente igual a la tangente, yo puedo hacer la similitud de la siguiente manera. Como la pendiente de la recta secante es esto, el delta Y entre delta X va a ser aproximadamente igual a ¿qué? A la derivada. ¿Por qué? Porque esto es la pendiente de la recta tangente. Entonces, miren, hemos llegado a esa expresión. Pero ¿qué pasa? Cuando este delta Y y delta X cada vez se hacen más pequeños, podemos hablar de distancias infinitesimales, ¿sí? Cuando esto se hace cada vez más pequeñito. Entonces, cuando esto se hace cada vez más pequeño, vamos a introducir el término de los diferenciales, ¿sí? Entonces, los diferenciales, en vez de colocar delta Y, vamos a poner diferencial de Y y acá diferencial de X. Y esto va a ser igual a la derivada. Entonces ahí ustedes tienen muy bien el concepto del diferencial, ¿sí? Que los diferenciales corresponden con diferencias que tienden a cero, es decir, son tan pequeñas que se aproximan a cero. Entonces de ahí podemos ver la siguiente definición que tienen ustedes en el folleto. Ahí les dan la definición. Dice, sea Y f de x una regla de asignación de una función la diferencial de Y denotada por dy se define como retomando esto, ¿verdad? Si yo paso esto allá, me quedaría dy es igual a la derivada de la función por el diferencial de x. Miren, entonces aquí vemos cómo se relacionan los diferentes diferenciales. Y podemos ver también aquí que la derivada de una función es el cociente entre dos diferenciales, ¿sí? ¿Y de dónde dijimos que vienen los diferenciales? De aquí, ¿verdad? De distancias, pero que son tan pequeñas o infinitesimales, ¿verdad? Que tienden a ser. Entonces, aquí podemos ver la relación, ¿verdad? A partir de las rectas y de las pendientes, hemos llegado a esta definición. ¿Qué nos dice? Si aquí tenemos una función y igual a f de x, que es una regla de asignación, como hacíamos en matemática 1, la diferencial de y, que la vamos a denotar como dy, se define de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí tenemos que dy va a ser igual a la derivada de la función por el diferencial de x.
¿Sí? Entonces, de ahí es donde vienen, ¿verdad? Los diferenciales. ¿Verdad? Para que tengamos claro a qué nos estamos refiriendo con diferenciales. Bueno, no sé si hay preguntas hasta acá, si no vamos a ver un ejemplo para que se comprenda mejor, ¿verdad? Toda esta teoría. Todo está claro hasta ahora, ingeniero. Ok, entonces vamos a ver unos ejemplos para que se comprenda de mejor manera. Voy a borrar por acá. Ok, pero antes de ver unos ejemplos, todavía nos falta ver unas reglas básicas para diferenciales. Las vamos a ver en ese momento. Reglas básicas para diferenciales. Ya hemos visto a qué nos referimos con diferenciales. Entonces ahora vamos a ver unas reglas básicas. Y ahí nos dice, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que si U es igual a f de x, ¿verdad? U, en vez de y le hemos llamado U, ¿verdad? Simplemente esa es una regla de series. Y nos dice que V es g de x, ¿verdad? Estas son dos funciones diferentes. Aquí tenemos una función f de x y aquí tenemos una función g de x. Entonces, veamos lo siguiente. Nos dice, la derivada, si yo tengo u es igual a f de x, entonces de acuerdo a lo que veíamos antes, la derivada de u va a ser igual a la derivada de la función por el diferencial de x. ¿Se recuerda cómo veíamos aquí la notación? Aquí la voy a, es la que teníamos acá la definición. De u sería igual a la derivada de la función por dx. Y de igual manera, si yo tengo aquí que esta es la función b o v, sería la derivada de v va a ser igual a la derivada de la función, pero en este caso g de x, por el diferencial de x. Esta era la forma, ¿verdad? Recordemos, si nosotros tenemos aquí la derivada, ¿verdad? Es el cociente de dos diferenciales, si yo paso esto. Entonces, esta sería la primera regla básica de diferenciales. ¿Sí? Ahora veamos qué pasaría si nos pidiesen la derivada de u más v. Si se fijan, nos dice, la derivada de una suma de funciones. Entonces yo tengo lo siguiente, que derivar la función f de x, que es u, más la función g de x. Pero como yo ya tengo acá que la derivada de u es esto, y la derivada de v es esto, y como me están pidiendo la suma, entonces yo simplemente puedo decir, la derivada de u más v es igual a la derivada de f de x por dx más lo que tenemos acá, visto de forma más sencilla para que se entienda. La derivada de una suma de funciones va a ser igual a la suma, ¿verdad?, de cada uno de las derivadas por su diferencia. ¿Sí? Entonces, esto es similar a que nosotros digamos que la derivada de una suma de funciones va a ser igual a la derivada de u más la derivada
de U. Miren, si se fijan acá tenemos de U es esto, más de V es esto. Sencillo, ¿verdad? Simplemente la derivada de una suma de funciones va a ser igual a la suma de sus derivadas. Y eso lo vimos algo similar, ¿verdad? En la matemática 1, ¿verdad? Simplemente la suma. Ahora, ¿qué pasaría con el caso de la regla 3C, perdón, cuando tenemos un producto? Este sería el producto de dos funciones. ¿Cómo encontramos la derivada de un producto? Entonces yo tengo que derivar el producto de las funciones y aquí era igual a eso. Decíamos, la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda. Y todo eso por el diferencial de x. ¿Sí? Recordemos la derivada de un producto, ¿verdad? Derivábamos una de ellas y la otra sin derivar, más la derivada de la siguiente función por la otra sin derivar. Ingeniero, una consulta, perdón. Y dv también representa el diferencial de y. Sí, solo que esta es una función que no es y, le hemos llamado u, ¿sí? ¿Ya? Bueno. O sea, por ejemplo, aquí tenemos una función que se llama u, no le hemos llamado y, en este caso se llama u, y esta es otra función que le hemos llamado v, no se llama y, ¿sí? A veces no siempre vamos a tener x y y, ¿verdad? A veces le podemos llamar de diferente manera. ¿Se comprende eso? Y en ese caso el diferencial, ¿por qué se deja como factor de la multiplicación de las funciones? Porque acordémonos de que, como este es un producto, yo tengo que poner el diferencial de acuerdo al concepto. ¿Cómo era? ¿Se recuerdan? De y, la derivada por dx, pero en este caso, como yo no tengo solo una función, sino que tengo el producto de dos, pero siempre debo colocar el diferencial. En este caso lo he puesto acá al final, pero ya en este momento lo que voy a hacer es ponerlo a cada uno, ¿sí? Es decir, me quedaría f de x por la derivada de g de x por dx, ¿sí? Más la derivada de f de x por g de x por dx. Si se fija, ahora ya se lo puse a ambos términos. Simplemente por notación se lo puse primero acá al final. Pero ahora no significa que yo no lo pueda poner de esta manera. Entonces significa que esto es similar, bueno, ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Ya tenemos f de x por la derivada de g de x por el diferencial de x más la derivada de f de x por g de x por el diferencial. Entonces, si se fija, lo podemos poner acá, pero luego yo ya lo he distribuido. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Entonces, si se fijan, esto es lo mismo poner u por dv, ¿sí? Recordemos que u, ¿cuál era? F de x. Entonces, sería u por la derivada de g de x, pero g de x es v. Entonces sería por el diferencial de u. Más, tenemos acá la derivada de u por g de x. ¿Y g de x qué era? V. Voy a poner primero v y luego ponemos el diferencial de u. ¿Por qué? Porque el diferencial de u es la derivada de f de x. Simplemente estas son como notaciones, ¿verdad? Son notaciones, pero lo que tenemos que tener claro, ustedes saben cómo derivar, ¿verdad? Tenemos un producto. Teníamos la derivada de una función
la otra sin derivar, más la primera derivada y la segunda sin derivar. Y simplemente aquí, miren, ponemos el diferencial. Y de forma similar tenemos el caso de cómo determinamos el cociente. ¿Se recuerdan? La derivada de un cociente. La primera sin derivar por la segunda derivada menos la primera derivada menos la segunda sin derivar entre g al cuadrado. Entre la del cociente al cuadrado, ¿verdad? Entonces, miren, es similar, ¿verdad? Tenemos la primera derivada, que es f de x, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda función derivada. Y esto dividido entre la del cociente, ¿verdad? La del cociente al cuadrado. Entonces, de forma similar, tenemos esto. Si se fijan, pues, como les digo, es muy similar a los conceptos que veíamos en la matemática 1, ¿verdad? Teníamos la derivada de una suma de funciones, era igual a la suma de las derivadas. Aquí tenemos el producto, ¿verdad? Es similar a lo que hacíamos ahí. De igual manera, el cociente, tenemos esto menos esto, dividido entre la función del cociente al cuadrado. No sé si hay más preguntas. Si Estas reglas de diferenciales es para saber cómo distribuirlas cuando vayamos a integrar, ¿verdad? Sí, correcto. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando ya vayamos integrando, ahí vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a utilizar estas reglas para diferenciales también. Si gustan, vemos un ejemplo para poder comprender mejor estas reglas, ¿verdad? Ok, veamos un ejemplo. Algo sencillo, si yo tengo, por ejemplo, y igual x a la quinta, entonces, de acuerdo al concepto y a la definición de diferenciales, yo tendría que la derivada de y es igual a ¿cuánto? A 5x cuarto. Pero tengo que colocar el diferencial, ¿sí? Simplemente derivamos y también colocamos el diferencial. Simplemente hemos utilizado, ¿verdad?, la de la potencia. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos y igual seno de 5x. Entonces, ¿cómo nos da acá? De y es igual a ¿cuánto? Apliquemos la regla de la cadena para derivar. Es 5 coseno de 5x. 5 coseno de 5x, ¿por qué? Por el diferencial de x. Entonces, si se fijan, solo hemos utilizado la regla de la cadena. Veamos otro ejemplo. Yo aquí tengo y igual x por e a la x. ¿Qué tengo ahí? Es un producto. Vemos aquí que x está multiplicando por e a la x. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí el diferencial? Si yo tengo un producto. ¿Cómo lo colocamos? E a la x. Sí, porque sería la derivada de la primera, que es 1, por la derivada de la segunda, y ahí podemos distribuir de una sola vez el diferencial, ¿verdad? Lo que preguntaban allá. Más x, que sería la primera, por la derivada de la segunda. ¿Cuánto es la derivada de la segunda?
segunda? Era la X. La X, la X. Era la X, ¿verdad? Miren, simplemente hemos utilizado la del producto. Y así similar vamos a aplicar la del cociente. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, todo claro. Ok, entonces ahora recordemos el concepto, volvamos al concepto, ¿verdad? De la antidiferenciación. Pero en este caso, ¿verdad? Que como son diferenciales, no solo son simples derivadas, por eso le agregamos el diferencial al final, ¿verdad? Correcto, así es. Entonces, aquí tenemos que recordar también la notación, ¿verdad? O a qué nos referíamos con la antiderivada. Alguien lo dijo muy bien, que es la antidiferenciación. Bueno, la antidiferenciación o integración es el proceso para encontrar la antiderivada. ¿Sí? Entonces, este es el proceso para llegar a encontrar la antiderivada. Si antes nosotros derivábamos, ahora para encontrar la antiderivada vamos a integrar. ¿Y cómo podíamos nosotros verificar que era una antiderivada? Si nosotros derivábamos y llegábamos a la función, entonces yo puedo decir que correctamente esta función es una antiderivada de esta función. Entonces, ahora, para verificar esto, ¿verdad? Podemos ver los siguientes ejemplos. Hay que recordar, esta es la antiderivada de una constante y este es el proceso para llegar a la antiderivada. ¿Cómo llegamos a la antiderivada? Integrando, ¿verdad? Ya no vamos a derivar, sino que ahora vamos a integrar. Entonces veamos ahora unos ejemplos. Vamos a verificar, verifique para cada uno de los problemas nos dicen, verifique para cada uno de los problemas siguientes que la antiderivada o integral indefinida de la función f es f. Entonces veamos un primer ejemplo. Ok, miren, aquí podemos ver bien clarita la notación. ¿Se recuerdan? Miren, aquí tenemos el símbolo de la integral. Aquí tenemos el integrando. Todo esto sería el integrando. Si se fijan acá tenemos una suma, ¿verdad? Una suma. Y si se fijan acá el diferencial de x, lo ponemos para todo. Ya más adelante vamos a ver algunas propiedades de la integral, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos una suma? Tenemos la integral de una suma o un producto de función. Bueno, sería suma y resta, no. Suma y resta de funciones. Entonces, aquí podemos ver que esta sería la integral y entonces lo que nos piden verificar es que esta
que sería la antiderivada, hay que verificar si realmente esta es la antiderivada de esta función que tenemos aquí. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería nuestra f minúscula de f? ¿Cuál sería nuestra función? De acuerdo a la notación. Menos 5 seno de 5x más 10. Menos 5 seno de 5x más 10. ¿Sí? Toda esa sería nuestra función. Ahora bien, ¿cuál sería la antiderivada que queremos verificar? Lo que tenemos acá. Es decir, que nuestro f de x mayúscula, ¿verdad? La antiderivada es coseno de 5x más 10x. Aquí, ¿verdad? Más 0. Pero como yo sé que si al derivarla tengo una constante, me va a quedar 0. Entonces, esa sería mi antiderivada. Pero ¿cómo puedo yo verificar que realmente esta es la antiderivada de esta función? ¿Qué hacemos? Derivar la antiderivada. Correcto. Vamos a derivar la antiderivada para ver si llegamos a esto. Ok, entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Si tenemos coseno de 5x más 10x. La derivada del coseno, yo sé que es menos seno. Seno. Menos seno. De lo que está aquí adentro, ¿verdad? De 5x. Y ahora por regla de cadena derivo lo que tengo aquí adentro. Que yo sé que la derivada de 5x es 5. Más, ¿cuánto sería la derivada de 10x? 10. 10, ¿no? 10. Entonces, vemos que efectivamente sí, ¿verdad? Llegamos que es igual a la función. Aquí ustedes lo pueden ordenar, ¿verdad? Pongan el 5 acá, sería menos 5 seno de 5x más 10. Y si nos fijamos, llegamos a lo mismo. Menos 5 de seno de 5x más 10. Entonces concluimos que efectivamente, ¿verdad? Esta es la antiderivada de esta función. ¿Hay preguntas? ¿O continuamos? Bueno, veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Llamémosle B a este. Yo tengo la integral de menos 6x dividido 2 menos 6x cuadrado más 9x a la cuarta. Y todo esto, ¿verdad? Por el diferencial de x. Esta es la notación, ¿verdad? Nuestro integrando es esto por el diferencial de x. Hay que recordar la notación. Por eso antes vimos las reglas para diferenciales, ¿verdad? Nos pide comprobar que esto es igual a la tangente inversa de 1 menos 3x al cuadrado más la constante de integración. Entonces, simplemente hagamos lo que hicimos allá, definíamos cuál es f minúscula. ¿Cuál sería acá f minúscula? Todo esto, ¿verdad? Es nuestro integrando. Menos 6x dividido 2 menos 6x cuadrado más 9x a la cuarta. Y mi antiderivada sería tangente inversa de 1 menos 3x al cuadrado. ¿Verdad? Esta sería nuestra antiderivada. Más la constante de integración. Pero en este caso, como decimos, al derivar la constante nos va a dar 0. Entonces, como ya hemos dicho que para determinar si realmente esta es la antiderivada de esta función, entonces derivamos la antiderivada. Ok,
aquí un recordatorio, ¿verdad? Vamos a poner un recordatorio por acá. Para recordarnos cuál era la derivada de la tangente inversa. ¿Verdad? Recordemos que cuando queríamos encontrar la derivada de la tangente inversa de x, era igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Verdad? Pero aquí nosotros no tenemos x, sino que tenemos 1 menos 3x cuadrado. Entonces, usamos regla de cadena. ¿Verdad? Entonces, veamos. La derivada de la tangente inversa es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Pero yo aquí tengo 1 menos 3x cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? 1 dividido 1 más x al cuadrado, pero aquí yo no tengo x al cuadrado. Yo tengo aquí 1 menos 3x cuadrado. Entonces eso es lo que yo voy a poner aquí. 1 menos 3x al cuadrado y esto está al cuadrado. Y ahora por regla de cadena, derivamos lo que tenemos en la parte interna, ¿verdad? Era nuestro u, ¿se acuerdan? Y hacíamos u a esto. Aquí es como que yo tenga 1 entre u más u al cuadrado. Y u es todo lo que tengo aquí interno. Ahora, por regla de cadena, yo tengo que derivar lo que está acá interno. ¿Cuánto sería la derivada de 1 menos 3x cuadrado? Menos 6x. Menos 6x. Muy bien. Entonces, podemos nosotros ir reescribiendo acá. Aquí este menos 6x por 1 lo puedo poner acá y el signo lo puedo sacar. Dividido 1 más, pero yo aquí tengo un binomio al cuadrado, entonces realicemos la operación, ¿verdad? Sería el cuadrado del primero, yo aquí como tengo un más, no lo voy a agrupar, ¿verdad? No se me hace necesario. Entonces sería el primero al cuadrado es 1, menos, porque aquí tengo el signo menos, el doble producto del primero por el segundo. Eso nos da 2 por 1 por 3 por x cuadrado. Nos da 6x al cuadrado. Ahora más el segundo al cuadrado. Entonces, 3x cuadrado lo elevamos al cuadrado. Y eso nos da 9x a la cuarta. ¿Sí? Entonces, básicamente ya tenemos esto, solo podemos efectuar esto de acá. Esto nos quedaría igual a menos 6x dividido 1 más 1 nos da 2, menos 6x cuadrado más 9x al cuadrado. Entonces pregunto, ¿será que entonces está correcta la antiderivada? ¿De acuerdo a este resultado de acá? Sí. Sí, ¿verdad? Porque derivando, si se fijan, nos dio igual a la función, es decir, a este integrante. Entonces yo puedo decir que esto es igual a este. Entonces estamos bien, ¿verdad? Hemos verificado que sí, ¿verdad? Que esta es la antiderivada de esa función. ¿Hay preguntas? Ok, entonces veamos otro ejemplo. Siempre el mismo enunciado, ¿verdad? Vamos a verificar que si la antiderivada está correcta.
exponente, ¿verdad? Exponente de e elevado a la 2x más 1. Y todo esto, ¿verdad? Todo esto agrupado por 2 seno de 3x más 3 coseno de 3x, ¿verdad? Entonces ahí identifiquemos entonces cuál sería el integrando. Tenemos que es todo eso. Hasta acá. Entonces nuestro integrando sería e a la 2x más 1 producto del seno de 3x más 3 coseno de 3x. Ahora, nuestra antiderivada sería e elevado a la 2x más 1 por el producto del seno de 3x, ¿verdad? Más la constante. Entonces veamos y determinemos la derivada de esta función. Básicamente, si se fijan, este es como un repaso, ¿verdad? De las derivadas, porque eso básicamente ahorita no estamos integrando. Estamos derivando porque queremos verificar que esta es la antiderivada de esta función. ¿Sí? Entonces, veamos. Determinemos la derivada de la función f mayúscula. ¿Cuánto sería? Yo veo que aquí tengo un producto, entonces de igual manera tendría, vamos a derivar la primera función, que es e a la 2x más 1, pero por la derivada de lo que tengo en el exponente. ¿Cuánto sería esa derivada de 2x más 1? 2. 2, ¿verdad? Multiplicado por seno de 3x. Más la primera sin derivar y la derivada de la segunda. Ya sabemos que sería 3 coseno de 3x. Entonces eso lo podemos ordenar. Aquí yo tengo 2 elevado a la 2x más 1 por seno de 3x más 3 por e a la 2x más 1 por el coseno de 3x. Entonces veamos si tenemos una expresión equivalente a esta de acá. ¿Será que sí es igual? ¿Qué tendríamos que hacer ahí para que nos dé una expresión exactamente igual? Miren, aquí tenemos 2e a la 2x más 1 por seno de 3x más 3e a la 2x más 1 por coseno de 3x. Factor común. Factor común. ¿Verdad? Si vemos, aquí tenemos, podemos sacar factor común de este término. Está en ambos, ¿verdad? Entonces sacamos e a la 2x más 1 y aquí adentro nos quedaría 2 seno de 3x más 3 coseno de 3x. Ahora sí, ¿verdad? Vemos que sacando el factor común tenemos algo igual. Sin embargo, la anterior era una expresión equivalente, ¿verdad? Pero para dejarla igual sacamos factor común. Entonces yo digo, ok, tenemos que, al derivar, llegamos a la función f minúscula de x. Entonces estamos bien, ¿verdad? Hemos encontrado lo que es que la antiderivada está correcta. Bueno, entonces veamos ahora algunas propiedades. No sé si hay preguntas sobre este ejercicio, si no continuamos, ¿verdad? Vamos a ver algunas propiedades de la integral indefinida. Ahora sí son propiedades de la integral indefinida.
que sí tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Y creo que sí se ha comprendido eso, es cómo vamos a comprobar las antiderivadas. Ahora veamos propiedades de la integral indefinida, ¿verdad? Hemos visto las propiedades de los diferenciales, eran reglas básicas, reglas de los diferenciales, pero ahora vamos a ver las propiedades de la integral indefinida, ¿verdad? Vamos a ver qué vamos a hacer cuando tengamos la integral de una suma de funciones, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Si yo tengo que si f, la derivada de f de x mayúscula es igual a f de x, y la derivada de g mayúscula de x es igual a g de x, entonces, aquí simplemente le hemos dado otro nombre, ¿verdad? Aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando veamos una mayúscula, pues nos estamos refiriendo a la antiderivada, ¿verdad? Así la estamos definiendo por notación. Entonces, si yo tengo, ¿verdad?, que se cumple esto, entonces veamos las propiedades. Si yo tengo la integral de una suma o resta de funciones, si se fijan, he puesto más o menos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a que puede ser una suma o puede ser una resta, ¿verdad? No ambas, sino que nos estamos refiriendo de una sola vez a los dos casos, ¿verdad? Cuando tengamos una suma o cuando tengamos una resta. Entonces, en este caso, si se fijan, yo tengo la integral de una suma o resta de funciones, ¿a qué sería igual eso? Yo tendría que eso sería igual a la suma de las integrales, es decir, la integral de f de x por dx más o menos la integral de la otra función por el diferencial de x. Entonces, dicho de manera más simple, la integral de una suma o resta de funciones va a ser igual a la suma o resta de integrales. ¿Qué he hecho acá? Bueno, he repartido, ¿verdad? Tengo aquí la integral de f de x por dx, que nos estamos refiriendo que es una función, más o menos, puede ser o bien más o menos, la integral de otra función que le hemos llamado f de x por dx. Y que esto, ¿verdad? Esto es lo mismo que nosotros digamos la antiderivada, ¿verdad? Recordemos que lo que nos resulta de las integrales es la antiderivada más una constante de integración. ¿Por qué? Porque cuando integramos nos va a resultar una constante de integración, ¿verdad? En este momento hemos dicho que no la vamos a definir. Simplemente la vamos a dejar como una constante de integración, ¿verdad? Ahora veamos la segunda propiedad. Este es para el caso de suma o resta. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos la integral de una constante por una función? ¿Sí? Aquí tenemos una constante k. Esta constante es diferente a c, ¿verdad? Es diferente a la constante de integración. Esta es una constante cualquiera que está aquí adentro de la integral. Entonces, ¿qué pasa o qué vamos a hacer cuando tengamos la integral de una constante por una función? Similar a como hacíamos en las derivadas, dejábamos la constante afuera e integramos lo que tenemos ahí. Ok. Entonces vamos a dejar la constante afuera. Vamos a
Lo mismo tendríamos en el caso, ¿verdad?, de cualquier otra función. Por ejemplo, si tuviésemos esa, ¿verdad? Lo mismo, la constante integral de la función. Solo que en este caso va a ser k por la antiderivada de la otra función. Ok, dos propiedades básicas que vamos a implementar, ¿verdad? En este caso aquí no vamos a tener, como teníamos en la derivada, el producto y cociente, ¿verdad? No tenemos producto y cociente. Solo tenemos propiedades cuando tengamos suma y resta y cuando tengamos una constante. Ok, entonces ahora veamos unos pequeños ejemplos. Ingeniera, ¿Sí? en el caso de la suma y la resta, cuando distribuimos la integral, a cada término también le agregamos el más c, ¿verdad? Sí, correcto. Ya vamos a ver, es cierto, ahí tienes razón. Ya vamos Pero a ver. al final de eso, los dos más c, como los dos son constantes numéricas, los sumamos, ¿verdad? Lo sumamos, al Queda solo final uno. nos salen dos constantes, digamos, para cada uno. Tenemos aquí más C1, por ejemplo, más o menos, y aquí tenemos más C2. ¿Por qué? Porque de cada integral, muy bien la observación ahí, para cada integral que nosotros realicemos nos va a salir una constante de integración. ¿Sí? Pero al final, como nosotros hemos dicho, que C1 y C2 son constantes, si nosotros sumamos C1 más C2, vamos a obtener ¿qué? Otra constante, que le podemos llamar C. Por eso al final, bien podemos dejar, ¿verdad? Simplemente como lo habíamos puesto acá. La antiderivada de f de x y la antiderivada de f de x más una constante C. Pero sí, muy bien la observación. ¿Alguien más? Ok, entonces veamos unos pequeños ejemplos para aplicar las propiedades. Apliquemos propiedades. Ahí ustedes tienen algunos, ¿verdad? Ahí tienen algunos. Por ejemplo, les dicen, tenemos la integral de x al cubo más seno de x por el diferencial de x. Entonces, ¿qué propiedad utilizaríamos ahí? Si tenemos la integral, si se fijan, aquí tenemos una suma de funciones. Tenemos x al cubo más seno de x y todo esto por el diferencial de x. La primera, ¿verdad? Correcto. Entonces, de acuerdo a esto, nos quedaría, hicimos la integral primero de x al cubo, que es la primera función, por el diferencial de x, más, en este caso es más, pero sería igual si tuviésemos menos, ¿verdad? La integral del seno de x por el diferencial de x. ¿Sí? Y aquí, en cambio, si fuese menos en lugar de más, simplemente le cambiamos menos. Entonces hemos aplicado la primera propiedad, ¿verdad? La propiedad 1. Ok. El otro ejemplo que tienen ahí, la integral de 14 cosecante de x por el diferencial de x. Entonces veamos ahí qué propiedad vamos a utilizar. Tenemos aquí 14 cosecante de x por el diferencial de x. Entonces vemos que aplica
el producto de una constante por una función, ¿verdad? Una constante por la función. En este caso, nuestra constante es 14. ¿Verdad? Una constante K cualquiera, ¿no? Entonces, en ese caso aplicamos la segunda propiedad. Simplemente dejamos el 14 o la constante afuera por la integral del cosecante de x. Y un tercer ejemplo. Bueno, ahí si se fijan, podemos aplicar la propiedad 1 y la propiedad 2, ¿verdad? Simultáneamente. ¿Por qué? Porque yo tengo, primero, de forma general, yo tengo una suma y resta. Aquí tengo esta resta, aquí tengo una suma de funciones. Y además, veo que aquí, dentro de esta función, tengo una constante. Y aquí también, y veo que aquí también. Entonces, si aplicamos la propiedad 1 y la propiedad 2, ¿verdad? Nos quedaría de la siguiente manera. Aquí tengo la integral. Veamos la primera función, dice 20x a la cuarta. Entonces, sabemos que el 20 puede salir de la integral porque es una constante cualquiera. Entonces, decimos 20 integral de x a la cuarta por dx, aquí tengo menos, tengo una constante que es 3, integral de coseno de x, y aquí tengo más 5 octavos, que es una constante. Entonces me quedaría más 5 octavos, integral de qué? ¿De qué voy a poner? De X. De X. De X. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hemos aplicado simultáneamente la propiedad 1 y la 2. ¿Verdad? Fuimos haciendo la suma y resta de integrales y directamente aplicamos y sacamos las constantes, ¿verdad? De la integral. Entonces, de esa manera nosotros podemos aplicar las propiedades de la integral indefinida, ¿verdad? Ya en la siguiente clase vamos a ver, y ustedes tienen un cuadrito ahí, de algunas antiderivadas básicas conocidas, ¿verdad? Para la siguiente clase vayamos estudiando eso, porque las vamos a ir aplicando. Entonces vamos a aplicar para la siguiente clase ya las antiderivadas conocidas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver cómo vamos a integrar cuando tenemos una potencia, cuando tengamos, por ejemplo, razones trigonométricas, podemos tener logaritmos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir aplicando directamente las propiedades, ¿verdad? Ingeniera, ¿Sí? y en ese caso, donde está el 5 octavos integral de dx, a la hora de integrar, ¿qué se hace ese dx solo? Ah, no quedaría X. Nos quedaría X. ¿Por qué? ¿Cuál sería la antiderivada de esa? X. ¿Cómo lo comprobamos? Derivando. Derivando. ¿Y qué nos quedaría acá? 1. 1, ¿verdad? Uno. Entonces es como que tengamos acá 1, simplemente. Entonces podemos decir que ahí es como que tengamos 1. Entonces ya vamos a ver en la siguiente clase varios ejemplos. Y aquí, obviamente, cuando encontremos la antiderivada, hay que incluir el más la constante, ¿verdad? Bueno, aquí nos quedaría 1 más C. No, perdón, aquí estamos derivando. Pero aquí sí vamos a encontrar, cuando encontremos acá la antiderivada, Quedaría X más C. más C, ¿sí?
X más C. Aquí solo estábamos comprobando, ¿verdad? Que la derivada de esta es 1. Pero cuando vayamos a aplicar la integral, nos quedaría X más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, de hecho, en la siguiente clase vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo quedaría acá la antiderivada de X a la cuarta? Como recordemos que es la operación contraria a la derivada, entonces en este caso lo que nos quedaría es al exponente le sumo 1, se recuerdan que en la derivada le restábamos, ¿verdad? Ahí alguien está respondiendo. Le restábamos, en este caso le vamos a sumar. A 4 le sumo 1, me queda 5, y aquí me quedaría también 5. Cuando veamos las antiderivadas básicas, nosotros vamos a ver que la integral de una potencia va a ser igual a x elevado a la n más 1 dividido entre n más 1. Pero para n diferente de menos 1. Entonces hemos aplicado ya aquí una de las antiderivadas básicas, ¿sí? Cuando tengamos una potencia, a esa potencia le sumamos 1, ¿sí? Y lo dividimos entre n más 1. Aquí teníamos x a la cuarta, ahora va a ser x elevado a la 4 más 1, que es 5, dividido entre n más 1, o sea, 4 más 1, 5. Y eso ustedes lo pueden comprobar. ¿Cuánto sería la derivada de esto? Sería x a la cuarta, porque al bajar el exponente se cancela con el 5. X a la cuarta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hacemos la derivada de esto, nos quedaría 5x a la cuarta dividido entre 5. Entonces se nos cancela el 5 con el 5 y solo nos quedaría x a la cuarta. Entonces vemos aquí que estamos haciendo el proceso contrario a la derivación, ¿verdad? Aquí antes le restábamos 1, ahora le sumamos y vamos a dividirlo entre n más 1. Pero eso, como les digo, lo vamos a ver más de lleno en la siguiente clase, ¿verdad?